Como Sarmiento es una figura más impresionante, y esto no cabe ninguna duda, le asignamos muchas cosas que hizo Roca, se las asignamos a Sarmiento. Sí, la ley 1420 de Sarmiento, no, de Roca. Sarmiento fue el gran inspirador. Y Roca no se molestaba de que le asignaran a Sarmiento la ley 1420. Lo importante era la ley 1420, no quién era el... Roca nunca propuso ni el sarmientismo, ni el roquismo, ni el pelegrinismo, porque no cabía esa idea populista de que lo importante era el hombre sobre la idea política. Lo importante eran las ideas. Piensen ustedes que la mayoría de las escuelas normales de la Argentina las fundó Julio Argentino Roca, que el sistema de hospitales de la ciudad de Buenos Aires lo diseñan los intendentes que nombró Roca. Los hospitales que tenemos hoy, Roca inaugura pabellones del Pirobano que hoy se usan, inaugura pabellones del Ramos Mejía, que era el hospital de la Merced, el San Roque, perdón. Y como hombre de Estado, privilegió los intereses nacionales por encima de todo, y como hombre militar privilegió la paz a cualquier conflicto. Esto sí que es muy interesante. Un hombre que ganó todos sus grados militares en batallas, que se convirtió en el general de carrera militar más joven de la historia argentina, 31 años, que siempre peleó dentro del orden del Estado. En esto casi no hay militares que puedan jactarse de lo mismo en la historia. Nunca estuvo del lado que implicaba el ataque a la Constitución o a las leyes. Y siendo un hombre poderosísimo como hombre de Estado, entendió que el poder fuerte que le daba ese Estado había que ejercerlo según el espíritu de la ley. Es decir, Roca, el hombre más poderoso de su tiempo, prácticamente no cometió arbitrariedades en el uso del poder. Fue el hombre más astuto, ¿no? Las anécdotas son magníficas cuando después de la crisis del 90, habiendo sido presidente, él dice, bueno, si yo voy de ministro del Interior, soy el único que va a tener el cuero duro para recibir los cascotazos. Y reordenan el país, mientras tanto la vida partidaria siguió por otro lado y le salieron primero la candidatura de Mitre y Bernardo de Irigoyen, que la logra neutralizar con una maniobra muy astuta, y después la de Roque Sáenz Peña, que era imparable. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo paramos a Roque? Y hay que hacerlo candidato al padre. Y lo convenció. En una carta dice, Roca, nunca me sentí más mentiroso que el día que lo convencí a Sáenz Peña que sea presidente, diciéndole que era el hombre del momento. Bueno, después, pero logró su objetivo político con mucha astucia. Hay una frase brutal posterior a la guerra de Malvinas del que era el jefe de Marina, de la Marina chilena, Merino, cuando le preguntan, ¿usted volvería a apoyar a Gran Bretaña? No le quepa duda. Imagínese si ganaban los argentinos lo que quedaba de nosotros. Bueno, eso es un aprendizaje de la política de Roca que tuvo Merino. Ese hombre de Estado, piensen ustedes que además tuvo una extraña percepción de la opinión pública. Esto para mí es un aspecto sumamente interesante de Roca. No era un hombre popular, no le interesaba ser un hombre popular, nunca buscó, como sí lo buscaron otros hombres, Sarmiento, Pellegrini, que les gustaba el calor popular, nunca lo buscó. Pero no hay actos de Roca que contradigan a la opinión pública. La famosa anécdota de la deuda pública, en la que Mitre dice, mire Roca, cuando todos se equivocan, todos tienen razón. Y él lo asumió y le costó su amistad con Carlos Pellegrini, su amistad política. Y a mí me gustaría concluir estas palabras, que para mí es un honor poder darlas aquí,
diciendo que cuando Roca asume la presidencia el 12 de octubre de 1880, quedaba claro que la Argentina era un proyecto de país. Era un país que de pronto en 6 meses había duplicado su territorio. Lo que contaba Rolando es fenomenal. La campaña al desierto, o campaña del desierto, y la conquista del Chaco, de la que se habla nada, implicaron que la Argentina duplicara su territorio continental en 1 año y medio. Pero también significó que el Estado Nacional, que no tenía 1 centímetro cuadrado propio en 1879, cuando Roca deja su primera presidencia, o en la medianía de su primera presidencia, el Estado tenía jurisdicción sobre 1,5 millones de kilómetros cuadrados, los territorios nacionales más la capital federal. Y eso primero le permitió a la Argentina organizarse alrededor de un Estado nacional. Si lo comparamos con Estados Unidos tuvo un proceso de 80 años hasta que consolidó un Estado nacional. Tuvo ejército nacional Estados Unidos después de la Guerra de Secesión. Es decir, que pasaron 80 años sin tener instrumentos de un Estado nacional. Bueno, eso lo consigue Roca en la Argentina. Piensen ustedes, hay una comparación económica importante. Cuando Roca asume la presidencia, la Argentina tenía 2 millones de personas como habitantes. Cuando deja la segunda presidencia, 24 años después, la Argentina tenía 8 millones de habitantes. No hay ningún otro ejemplo en la historia de la humanidad de un país, de una comunidad nacional que haya cuadruplicado en 1/4 de siglo su población. Cuadruplicado su población. Para establecer una comparación, es como si hoy la Argentina, que en el año 78 tenía 25 millones de habitantes, hoy tuviera 120. Es lo mismo. Eso lo logró Roca. Y en el terreno económico, Roca, con una visión estratégica extraordinaria, ubica a la Argentina en el mejor lugar que podía ubicarse en el concierto de las naciones del mundo. Y cuando Roca asume, vamos a hablar de porcentajes, si la economía argentina eran 100 millones de libras, cuando Roca deja la presidencia 24 años después, la economía argentina eran 10.000 millones de libras, es decir, el 10.000% creció el Producto Bruto en 25 años. Y la idea de Roca fue que la gente viva en un país normal. La Argentina, siendo un país normal, es el mejor país del mundo para vivir. Ese fue el presupuesto. Y voy a concluir con un dato historiográfico de importancia superlativa. Yo voy a hacer la aclaración previamente, yo soy socio del Racing Club de Avellaneda y fanático. Y el general Roca era el socio número 199 del Racing Club. Así que, entre todas las virtudes que tenía el general Roca, esta ya lo pone en el Olimpo de las figuras históricas argentinas. En el libro de asociados del Racing Club número 1, Roca Julio Argentino, de profesión presidente. Así que bueno, muchísimas gracias.